Cuba, una nación conocida por su vibrante cultura y su gente resiliente, se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. La situación es tan grave que las necesidades básicas se han convertido en lujos. Imagínense una vida donde encender las luces es una apuesta, donde encontrar comida y medicinas se siente como ganar la lotería. Esta es la dura realidad para millones de cubanos. Las estadísticas pintan un panorama sombrío. La nación isleña está lidiando con una contracción económica, con su PIB disminuyendo significativamente. Esta caída, la peor en décadas, significa un sistema al borde del colapso. La inflación es galopante, erosionando el poder adquisitivo del peso cubano y dejando a los ciudadanos luchando por adquirir incluso los bienes más esenciales. La crisis energética ha puesto a la nación de rodillas. Un apagón nacional en octubre de 2024 sumió a la isla en la oscuridad, exponiendo la fragilidad de su infraestructura. Imagínense un país paralizado, sus hospitales luchando por funcionar, sus negocios obligados a cerrar. Esta es la nueva normalidad en Cuba, donde los apagones se han vuelto trágicamente comunes. La situación es desesperada. Millones de cubanos se enfrentan a una lucha diaria por la supervivencia. La escasez de alimentos, medicinas y bienes esenciales se ha convertido en una característica definitoria de la vida. El sueño de un paraíso socialista se ha convertido en una pesadilla de escasez y desesperación. La crisis actual en Cuba no es una catástrofe repentina. Es la culminación de décadas de mala gestión económica, agravada por presiones externas. El gobierno cubano durante años ha mantenido un control férreo sobre la economía, sofocando la empresa privada y la innovación. Este sistema rígido y centralizado ha demostrado ser ineficiente e insostenible. Uno de los contribuyentes más evidentes a la crisis es la infraestructura en ruinas del país. Décadas de poca inversión y negligencia han dejado la red eléctrica de Cuba, las redes de transporte y otros sistemas vitales en un estado de deterioro. Este déficit crónico de infraestructura ha exacerbado la crisis energética y obstaculizado la productividad económica. La economía cubana también ha dependido en gran medida de la ayuda y el patrocinio extranjeros. Durante décadas, la Unión Soviética sostuvo a la nación isleña, proporcionando un salvavidas de asistencia financiera y petróleo subsidiado. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética en 1991 asestó un golpe devastador a la economía cubana, exponiendo su dependencia y fragilidad. Además, el embargo estadounidense contra Cuba, que ha durado décadas, sin duda ha jugado un papel en los problemas económicos de la isla. Si bien el embargo no es la única causa de los problemas de Cuba, indudablemente ha restringido el comercio, limitado la inversión extranjera y obstaculizado el crecimiento económico. El embargo, junto con la propia mala gestión económica del gobierno, ha creado la tormenta perfecta para la crisis. Ante la creciente presión y una población al borde del precipicio, el gobierno cubano se ha apresurado a responder a la crisis que se profundiza. Sin embargo, muchas de sus medidas se han considerado insuficientes, tardías, y algunas incluso han exacerbado los problemas existentes. La respuesta del gobierno se ha caracterizado por una mezcla de medidas provisionales e intentos desesperados por atraer inversión extranjera. Una de las medidas más controvertidas ha sido la devaluación del peso cubano. Si bien tenía la intención de estabilizar la economía y atraer divisas, la devaluación ha tenido la consecuencia no deseada de alimentar la inflación, erosionando aún más el poder adquisitivo de los cubanos comunes. Imagínense sus ahorros de toda la vida de repente valiendo una fracción de su valor anterior. Esta es la dura realidad para muchos cubanos después de la devaluación. En un intento desesperado por manejar la crisis energética, el gobierno ha recurrido a apagones rotativos, sumiendo a la nación en la oscuridad durante horas y horas. Estos apagones han paralizado negocios, interrumpido la vida diaria y aumentado la sensación de desesperación entre la población. Imagínense tratando de administrar un negocio o cuidar a su familia sin acceso constante a la electricidad. Esta es la realidad diaria para millones de cubanos. El gobierno también ha anunciado planes para fomentar la inversión extranjera, una desviación significativa de su modelo económico históricamente centralizado. Sin embargo, atraer capital extranjero ha resultado ser un desafío dado el futuro económico incierto del país
y el embargo estadounidense en curso. Los esfuerzos del gobierno para atraer inversión extranjera se han recibido con un optimismo cauteloso en el mejor de los casos y con escepticismo en el peor. El futuro de la economía cubana permanece envuelto en incertidumbre. El gobierno ha pronosticado un crecimiento modesto para el próximo año, pero estas proyecciones dependen de una serie de factores, incluida la flexibilización de las sanciones estadounidenses, una afluencia de inversión extranjera y un cambio milagroso en su propia gestión económica. Sin embargo, dada la profundidad de la crisis y el historial del gobierno, tal cambio parece poco probable a corto plazo. El gobierno cubano se enfrenta a una decisión crítica: adoptar reformas económicas y políticas significativas o arriesgarse a alienar aún más a su pueblo y sumir a la nación en una agitación más profunda. El camino actual del gobierno de reformas limitadas y medidas provisionales es insostenible y corre el riesgo de exacerbar la crisis a largo plazo. La posibilidad de disturbios sociales es grande. A medida que la situación económica se deteriora, la paciencia del pueblo cubano se agota. La represión de la disidencia por parte del gobierno y su estricto control de la información solo han servido para alimentar el resentimiento y la frustración. La posibilidad de disturbios sociales generalizados, un escenario que parecía impensable hace solo unos años, ahora es una preocupación muy real. Los próximos meses y años serán críticos para Cuba. La nación isleña se encuentra en una encrucijada, enfrentando la elección entre aferrarse al pasado o abrazar un futuro más incierto, pero potencialmente más próspero. El camino elegido por el gobierno cubano tendrá profundas implicaciones no solo para el pueblo cubano, sino para toda la región.